Prevención de riesgo psicosocial y violencia laboral. Objetivos. Entender lo que es el riesgo psicosocial y la violencia laboral con el fin de prevenir situaciones que generen estrés laboral y o malestar, sea este físico, mental o social en las personas. Además, a través de una encuesta de evaluación de riesgo psicosocial, se tomará o se implementará acciones para garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación en el ámbito laboral. ¿Qué nos dice la legislación? A través del Acuerdo Ministerial 82 del año 2017, se establece la normativa para erradicar la discriminación en el ámbito laboral. Esta normativa indica que cualquier empresa que tiene más de 10 trabajadores está obligada a cumplir con un programa de prevención de riesgo psicosocial. Asimismo, el Acuerdo Ministerial 398 establece que además de este programa de riesgo psicosocial, las empresas deben tener en cuenta que no pueden despedir a un trabajador que esté conviviendo con VIH-Sida. La Constitución del Ecuador, asimismo, garantiza los derechos de las personas a no sufrir violencia psicológica y finalmente, en el año 2018, establece la ley el tema de la prevención y la erradicación de toda violencia contra las mujeres. Ahora bien, el programa de prevención de riesgo psicosocial que habíamos dicho que se implementa en empresas de más de 10 trabajadores establece el tema de sensibilizar sobre la prevención de riesgo psicosocial, aplicar una evaluación para determinar el nivel de riesgo psicosocial de la empresa y con esos resultados establecer las medidas de acción, sea correctiva y preventiva, para mejorar el nivel de riesgo psicosocial en la empresa. Se debe hacer entonces un control sobre el tema de estos resultados. Con este antecedente, entonces, vamos a ingresar lo que es el riesgo psicosocial. Este se define como todas las condiciones que están en el puesto de trabajo que se relacionan con factores. ¿Cuáles son? La organización del trabajo, el tipo de puesto de trabajo, la realización de las tareas y el entorno de trabajo. Estos factores se denominan factores psicosociales y pueden actuar de dos maneras: ayudando o apoyando el desarrollo de las personas si están bien establecidos, pero si no están bien establecidos o hay un conflicto de ellos, pues va a afectar la salud y el bienestar de las personas, generándose así el tema de riesgo psicosocial. No se olviden entonces que riesgo psicosocial son todas las condiciones que están en el puesto de trabajo y que se relacionan con la organización, el tipo de puesto, la forma de realizar las tareas y el entorno de trabajo. El origen del riesgo psicosocial se basa literariamente en cuatro características: la característica de la tarea, la característica de la organización, la característica del puesto de trabajo y el tema de la organización del tiempo de trabajo. La característica de la tarea, como ustedes pueden leer, se refiere a la cantidad de trabajo, por ejemplo, a si es monótono o repetitivo lo que usted genera o realiza en el trabajo, si esto, lo que usted hace, demanda una alta responsabilidad, si tiene una autonomía para tomar decisiones o la forma de realizar el trabajo, y si ese trabajo que usted está realizando tiene prestigio o no dentro de la empresa. Respecto a la característica de la organización, se refiere a si hay competencias bien definidas dentro de la organización, si le permite desarrollar un tema de carrera en la organización, si los canales de comunicación que existen en la empresa son adecuados. Respecto a las características del puesto de trabajo, pues habla sobre el diseño del puesto de trabajo, el salario que usted recibe, la estabilidad en el empleo y las condiciones físicas del puesto de trabajo. Esto es si es que hay iluminación, buena temperatura, tiene implementos de trabajo.
etcétera. La organización del tiempo de trabajo, en cambio, es el tema de la duración y tipo de la jornada, si usted puede realizar pausas en su trabajo, si el trabajo se genera en turnos o son nocturnos, todo eso es el origen del riesgo psicosocial. Los tipos de riesgo psicosocial son seis. ¿Cuáles son estos seis o los seis que pueden haber en un puesto de trabajo? Son la exigencia psicológica. Si hay que trabajar rápido, de forma irregular, el trabajo requiere que escondamos nuestros sentimientos, el trabajo activo y posibilidades de desarrollo habla sobre si tenemos o no influencia en cómo desarrollamos el trabajo, si este trabajo nos da la posibilidad para aplicar nuestras habilidades y conocimientos, si podemos adaptar nuestro horario a las demandas también de nuestra familia. El apoyo social y la calidad de liderazgo habla sobre si hay que trabajar de manera aislada en mi puesto de trabajo, existe el apoyo o no de los superiores, de mis compañeros, si las tareas están bien definidas y si la información es adecuada y está a tiempo. Respecto al tema de inseguridad, que es otro tipo de riesgo psicosocial, habla sobre si usted está inseguro respecto a su situación contractual con la empresa, si le pueden cambiar de puesto de trabajo, si es que le pueden pagar o no, habla sobre este tema. La doble presencia que ustedes pueden leer habla sobre el tema relacionado un poco más hacia las mujeres, en donde establecen que además del trabajo, pues tienen o realizan la mayor parte del trabajo doméstico y que esto implica una doble carga de trabajo para las mujeres. Además, el trabajo familiar y el doméstico implica exigencias que deben asumirse de forma simultánea y dificulta la realización del trabajo como tal. La estima habla sobre la falta de respeto y el trato injusto. Entonces, hay seis tipos de riesgo psicosocial que son los que ustedes pueden revisar. Hablamos también de la violencia en el trabajo denominada moving. ¿Esto qué es? En todas las empresas hay conflictos entre las personas o compañeros de trabajo, sea por los objetivos que demande cada proceso. Pero bajo esta relación interpersonal tal vez no adecuada, puede existir un hostigamiento psicológico denominada mobbing. Se habla de moving entonces cuando existen, por ejemplo, el tema de que una o más personas ejerzan una violencia psicológica extrema sobre otra persona en el puesto de trabajo. Que esta violencia sea sistemática, es decir, al menos una vez por semana, y que la situación se prolongue por al menos 6 meses. ¿Listo? ¿Qué son esta violencia laboral? Por ejemplo, acciones contra la reputación o dignidad de la persona, es decir, intentar ridiculizar con comentarios sobre su aspecto físico, sus gestos, su vida privada, o atacar la reputación de la persona o de su nivel profesional con comentarios o rumores negativos. Otra forma de violencia laboral, moving, es la acción contra el ejercicio de su trabajo. Por ejemplo, encomendar funciones que están por debajo de su calificación o cualificación para lo que fue contratado, darle órdenes que son contradictorias, negar sistemáticamente medios necesarios para realizar el trabajo. Otra forma de violencia laboral es la manipulación de la comunicación o de la información, referido a que puede ser actitudes muy explícitas como amenazas o críticas, o tal vez más sutiles como ignorar la presencia de la persona o no dirigirle la palabra. Finalmente, una forma también de violencia laboral es la situación de desigualdad, es decir, en el salario, en el reparto de trabajo o en el trato a las personas. ¿Qué no es violencia laboral? Un hecho violento o singular puntual sin prolongación en el tiempo, acciones irregulares organizativas que afectan al colectivo, la presión legítima de exigir lo que se pacta o las normas que existan, un conflicto, críticas constructivas, explícitas y muy justificadas, la supervisión o el control, así como el ejercicio de la autoridad, siempre con el debido respeto,
y los comportamientos arbitrarios o excesivamente autoritarios realizados a la colectividad en general no son violencia laboral. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene el riesgo psicosocial en las personas? La percepción de sobrecarga de trabajo se asocia con accidentes laborales. La falta de control sobre el entorno de trabajo genera daño a la salud. Por ejemplo, depresión, ansiedad, irritabilidad, alteraciones del sueño, entre otros como la pérdida de autoestima, el retraimiento social, la desmotivación para ir al trabajo o realizar mi trabajo, tendiendo esto a la reducción de la productividad y finalmente el abandono del trabajo o el miedo. Para la empresa, la consecuencia son los altos índices de ausentismo o presentismo, las compensaciones por rehabilitación o indemnizaciones que hay que hacer a estas personas porque ya van a sufrir tal vez algún tipo de accidente o enfermedad en el trabajo debido al tema de riesgo psicosocial. Habíamos indicado en alguna parte de la capacitación el tema de que el riesgo psicosocial genera estrés. ¿Qué es este estrés? El estrés se define como la respuesta física y emocional a un daño causado por un desequilibrio entre las exigencias que me exigen y mi capacidad para resolver esas exigencias. El estrés no es un trastorno a la salud, sino más bien es el primer signo de respuesta que tiene mi salud ante un daño físico o emocional. El estrés es una respuesta a uno o más riesgos psicosociales y puede tener consecuencias para la salud mental, física y el bienestar de una persona. Hemos colocado un ejemplo entonces a su lado derecho que habla sobre el tema de reducir el estrés usted como persona y se establece algunos temas de recomendación como el comer de manera saludable, el realizar ejercicios, el dormir de manera adecuada, el utilizar técnicas de relajación personal, mantener comunicación con amigos, realizar actividades sociales, exigir una carga de trabajo adecuada, el tema de ver los horarios de trabajo también. ¿Se acuerdan que habíamos indicado que hay el tema de ausentismo o presentismo? El presentismo se relaciona con el tema de estar muchas horas en el puesto de trabajo. Entonces hay que reducir y también generar este horario para hacer otras actividades aparte de las laborales. Además, como conocer bien mi trabajo o lo que voy a hacer para generar una productividad adecuada. ¿Listo? Esto va a permitir reducir el estrés. Los beneficios de realizar esta encuesta de riesgo psicosocial, implementar acciones, ¿cuáles son? Para las empresas, la reducción del ausentismo laboral, la reducción de gastos por indemnización, compensación y atención por tema de alguna enfermedad o accidente que se haya generado, aumento de la productividad y competitividad de las personas, es decir, ya de las cosas que genera la empresa, incremento de la satisfacción y el compromiso de los trabajadores. Para los trabajadores el beneficio en cambio es mantener o mejorar su salud física y mental, reducir los efectos del estrés, incrementar las oportunidades de desarrollo en la empresa, aumento de la motivación y satisfacción personal, mejora las condiciones de jubilación, es decir, usted cuando ya se jubile, que en algún punto a todos nos toca, va a salir bien, ¿no es cierto?, físicamente, mentalmente de la empresa y mejorar el bienestar personal, profesional, que también se refleja en el ámbito familiar y social. Con ello, hablamos ahora sobre netamente el tema de la prevención de violencia contra la mujer, indicando primero los datos que a nivel mundial se han generado. Una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual, lo que equivale al 35% de mujeres en el mundo que han sufrido este tipo de violencia. Por eso es que se genera una ley específica para la mujer. Ahí también el tema de violencia de género. Sin embargo, vamos a centrarnos en lo que nos dice la legislación respecto al tema de lo que se debe sensibilizar en la empresa, que es la prevención de violencia contra la mujer.
Otros datos, por ejemplo, son que la violencia física y sexual a lo largo de la vida de las mujeres a partir de los 15 años en el continente americano, que es donde nosotros estamos, es del 36,1%. Por ejemplo, en el año 2017, un total de 8.000 mujeres fueron asesinadas en todo el continente americano por sus parejas o miembros de la familia, lo que lo ubica a la región como el tercer lugar de las regiones con más asesinatos a mujeres. ¿Listo? Otros datos, por ejemplo, son las que genera las Naciones Unidas respecto a 137 mujeres alrededor del mundo son asesinadas por un miembro de su familia cada día, 137. Entonces, estos son datos alarmantes y por eso se ha tomado acciones a nivel de las empresas, por ejemplo, para concienciar. La prevención de la violencia contra la mujer establece también más datos ya a nivel Ecuador, en el que la encuesta nacional del año 2019 refleja que el 65% de mujeres han sufrido algún tipo de violencia en algún momento de su vida, ya sea esta psicológica, física, sexual y o patrimonial. Es decir, a nivel nacional, 5 millones de mujeres aproximadamente fueron víctimas de violencia, siendo las mujeres afroecuatorianas y las indígenas las más afectadas. Respecto a la pandemia, la estadística refleja que las principales manifestaciones de la crisis sobre las mujeres en el mundo y que no se diferente en Ecuador reflejaron una profundización de la violencia intrafamiliar en este periodo de confinamiento. Es decir, si había tal vez el 65%, en la pandemia se aumentó este porcentaje de violencia hacia la mujer. ¿Cuáles son las acciones entonces, de acuerdo a estos datos, ya para las empresas? La violencia es el efecto de acciones, omisiones y prácticas sociales, políticas, económicas, culturales o simbólicas que determinen la imposición de la voluntad de una persona sobre otra, en este caso sobre la mujer. A partir de esto hay cuatro elementos que vamos a definir con precisión. ¿Quiénes son las víctimas? ¿Quiénes son los victimarios o los perpetradores de la violencia? ¿Qué tipos de violencia existe contra la mujer y en qué ámbito se da esta violencia? La víctima entonces serán las mujeres. Los perpetradores o los victimarios, la ley establece que son en la familia los familiares con los que conviva la mujer, pero en el ámbito laboral también cualquier persona que se relacione con la mujer, ¿no es cierto? ¿Qué tipos de violencia existen? La física, la psicológica, sexual, la patrimonial, violencia política y la gineco-obstétrica también existe. ¿Listo? Así determina la ley. Entonces, ¿qué incluye ya la violencia contra la mujer en el ámbito laboral? Incluye condicionar la contratación o permanencia en el trabajo a través de favores de naturaleza sexual, por ejemplo. La negativa a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales en el trabajo, el descrédito público por el trabajo realizado y el no ascenso o a igual remuneración por igual tarea desarrollada o función desarrollada en la empresa, así como el impedimento a las mujeres de que se les acredite el periodo por gestación o lactancia, por ejemplo. Eso es tipo de violencia laboral contra la mujer en el trabajo. ¿Cuáles son las medidas para prevenir la violencia contra la mujer en el ámbito laboral? Referente al empleo y el trabajo dignos, nos indica la generación de oportunidades y la igualdad de criterios en la selección del personal, la garantía de ascenso, de estabilidad y prestaciones a las mujeres, la equiparación remunerativa y los criterios de evaluación entre hombres y mujeres deben ser iguales, la promoción de derechos laborales como la seguridad social, las vacaciones, la salud laboral entre hombres y mujeres debe ser igual, el reconocimiento de los derechos laborales, por ejemplo, los periodos de embarazo, maternidad, lactancia, el cuidado de los primeros años de la infancia de los hijos y la responsabilidad que sea igualitaria entre hombres y mujeres. Estas son las medidas para prevenir en el ámbito laboral la violencia contra la mujer. El Ecuador
ha establecido un protocolo ante la violencia contra la mujer en el ámbito laboral. Esto está establecido en un acuerdo ministerial del año 2020, que es el acuerdo 244. En este indica que primero se debe generar una prevención, es decir, todos los colaboradores, es decir, todos los trabajadores son responsables de mantener relaciones de respeto y equidad con sus superiores, con su empleador, con sus compañeros, ejecutando de manera eficiente las actividades y además tienen la responsabilidad de denunciar cualquier exceso que tenga o que se relacione con discriminación en la parte laboral. Si es que luego de esto, que es la prevención, se genera algún tipo de discriminación o violencia, hay que denunciar e investigar. ¿Cómo se hará esto? La ley establece que la denuncia es el acto mediante el cual las personas que se consideren víctimas de discriminación, acoso o violencia deben denunciar ante el área de talento humano o quien haga las veces de ella en la empresa para que se tomen acciones. Y la ley establece máximo 10 días después de que se denuncie, la empresa está obligada a corroborar el caso y además a enfrentar al denunciante de ser el caso con el tema de que le debe poner en conocimiento de que hay una denuncia contra él, ¿no es cierto? Además, se inicia ya el procedimiento de lo que va a hacer la empresa, investigar, y luego tiene 30 días después para entregar el informe de esta investigación. Así funciona de sencillo. Se establecerán sanciones, de ser el caso, ¿no es cierto?, una vez que se investigue, cuando se identifique un caso de discriminación, acoso laboral o violencia contra la mujer, o que se atente a sus derechos humanos mediante cualquier tipo de coacción, acoso o agresión. Entonces, la unidad de administración de talento humano o quien haga las veces en la empresa genera las sanciones que establece la empresa en primer lugar, o si es que ya va más allá de la empresa, pues al ámbito ya lo que determine la ley. ¿Listo? Así funciona. Entonces, la ley establece un protocolo de actuación que ya les había resumido en la lámina anterior y en estas láminas a continuación se establece de forma detallada cómo se debe hacer el tema de la denuncia, quién puede poner la denuncia, cómo se debe valorar por parte de la empresa de manera inicial el tema de esta denuncia, cómo se va a resolver la denuncia, es decir, la solución del conflicto laboral y la activación de procesos de intervención, de ser el caso si el informe establece que se debe tomar. Además, el tema de detallado cómo se debe investigar, cómo es que el victimario tiene derecho también a la defensa, ¿no es cierto? Se genera un informe final y de este informe se generan planes, por ejemplo, el tema de la determinación de un programa de riesgo psicosocial, activar medidas complementarias para que ya no sucedan estos casos y la comunicación de la resolución tanto a la víctima Mar. ¿Listo? En instituciones o empresas hablamos sobre que para resolver un caso de denuncia por discriminación o acoso laboral se debe generar un comité asesor que está conformado por el médico ocupacional, el delegado del representante legal, el delegado de la parte de riesgos laborales, el técnico, el responsable de seguridad y salud en el trabajo, y el delegado o trabajador social. Esto aplica para empresas de más de 100 trabajadores. Este comité es el que investiga, el que indica cómo se debe realizar el derecho a la defensa, el que genera el informe y lo que habíamos visto en la lámina anterior. Entonces, este es el protocolo. Prevenir, denunciar, investigar, tomar acciones. ¿Listo? Así funciona. Si las acciones ya van más allá de la empresa, ¿no es cierto? No se puede resolver, se puede hacer una denuncia ante el Ministerio del Trabajo y esta denuncia debe tener los datos que ustedes pueden revisar en esta lámina, que son el tema de datos o detalles que pide el Ministerio del Trabajo para que se denuncie ya por oficio en el Ministerio del Trabajo. Una vez que hemos visto, recuerden hasta el momento el tema de qué es riesgo psicosocial, cuáles son sus consecuencias, cómo se previene, el tema de la violencia laboral o mobbing,
habíamos acabado de ver el tema de la prevención de violencia contra la mujer, pues la ley también establece que se hable sobre el tema de la inclusión laboral. Dentro de la inclusión laboral se conoce que la Constitución establece que los principios fundamentales de la democracia consagran la equidad, la igualdad y la no discriminación como preceptos a los cuales debemos regirnos. La igualdad entonces es un pilar fundamental, lo cual implica que todas las personas tenemos los mismos derechos ante la ley y que contamos con igualdad de oportunidades para exigir y ejercer. Todas las personas, dice la ley, son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, y nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, afiliación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, por portar VIH-Sida, por tener una discapacidad, por cualquier diferencia física, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente, no puede ser discriminado nadie. Esto es lo que habla sobre el tema de la inclusión laboral, la no discriminación de ninguna manera. Entonces, esta inclusión laboral es la sensibilización de los derechos laborales de grupos de atención prioritaria, porque eso sí existe, ¿no es cierto? Hay grupos de atención prioritaria. Dentro de la empresa usted debe conocer que por cada 25 trabajadores, dice la ley, debe existir una persona con discapacidad. Deben existir las salas de apoyo a la lactancia materna y la adaptación de los puestos de trabajo a personas que han sufrido accidentes laborales o tienen alguna discapacidad y la no discriminación por ningún tipo. Eso ya es la aplicación de la inclusión laboral en las empresas. ¿Listo? La política de igualdad laboral entonces y el lenguaje positivo o no discriminatorio es el siguiente para cualquier empresa. Fomentar acciones que impulsen y fortalezcan el respeto de las personas, que garanticen las mismas oportunidades de quienes laboran en la empresa. De esta manera se busca eliminar cualquier forma de violencia o discriminación o maltrato por cuestiones que habíamos visto en la parte anterior y que generen condiciones de igualdad para todos los colaboradores. Ese es el tema de una política de igualdad laboral, igualdad para todos. Basado en esa política, el lenguaje positivo no discriminatorio es el siguiente. Entonces, no se dice discapacitados, personas especiales, con diferencias, minusválidos, tullidos, sordomudos, paralíticos, sino a lo que se dice es persona con discapacidad. Esta es una persona con discapacidad, es un lenguaje positivo no discriminatorio. No se dice grupos vulnerables o sectores vulnerables, sino grupos con atención prioritaria, como habíamos mencionado. Hay grupos con atención prioritaria. No se dice retrasado o débil mental, eh, imbécil, idiota, como menciona él, sino persona con discapacidad intelectual, si es que tiene discapacidad intelectual. No se dice personas normales o personas anormales, sino el tema de personas con discapacidad o personas sin discapacidad. No se dice sordomudo o mudito, sino persona con discapacidad auditiva o persona sorda. Defecto de nacimiento, no, discapacidad congénita, mutilado, mocho, no, persona con amputación o amputados. Entonces son formas que nos menciona la legislación respecto a el tema del lenguaje no discriminatorio, para que usted lo tenga en cuenta. Finalmente, hablamos sobre el protocolo de actuación ante discriminación, que básicamente es el protocolo que habíamos mencionado para el tema de violencia contra la mujer. Básicamente la prevención, todos los colaboradores son responsables de mantener relaciones de respeto y equidad, la denuncia y la investigación en caso de que haya una discriminación por cualquiera de las cosas que habíamos establecido. Igual son los 10 días para que se pueda generar una investigación preliminar y 30 días para que se pueda generar ya las acciones finales. Y si de ser el caso, sancionar de acuerdo a lo que diga la ley, la empresa o la legislación
finalmente se establecen 5 acciones para fomentar la igualdad de género en el trabajo, que son llevar a cabo una selección imparcial de personal, incentivar la igualdad salarial, compartir información en materia de igualdad, crear programas de formación y promoción de mujeres en puestos de liderazgo o directivos, aplicar la perspectiva de género en materia de riesgos laborales. Son 5 acciones para fomentar la igualdad de género. Con esto hemos terminado el tema de prevención de riesgo psicosocial y violencia laboral. Y si es que usted tiene cualquier consulta, por favor realizarla al área de talento humano para solventarla. Muy amables por su atención. Gracias.